Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, bien. Me da gusto saber que les fue bien. Les voy a tomar asistencia, por favor. Buenos días, licenciado Omar. Les tomo asistencia en la Ley de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1993, y su reglamento publicado en el diario el 30 de diciembre de 1993. Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6 del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994. Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias. Estos dos últimos suscritos en Marrakech el 15 de abril de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del mismo año. Ambos productos de la Ronda Uruguay, de la cual nace también la Organización Mundial del Comercio. Así también son aplicables los tratados de libre comercio signados por México. Supletoriamente se aplica el Código Fiscal de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sí, si pusieran atención en lo que es aplicable para este tipo de prácticas desleales de comercio y cómo se van a salvaguardar, o sea, y dónde se fundamentan estas prácticas desleales o la salvaguarda, que es una forma de contrarrestar esas prácticas desleales. Tenemos la discriminación de precio. Una práctica de comercio internacional es la forma ordinaria de proceder de los particulares en lo referente a la importación y exportación de bienes. Es la concurrencia de conductas comerciales reiteradas o continuas. Tenemos que el artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior califica al dumping y a la subvención como prácticas de comercio internacional desleales. Si además se reúnen otros elementos a saber, como es la existencia de un daño a la rama de producción nacional. Número 2, una relación causa-efecto del dumping. Y número 3, la subvención al daño a la rama de producción nacional. Sin la concurrencia de estos tres elementos no es posible la imposición de derechos antidumping o antisubvención, llamada cuota compensatoria en el caso mexicano. Estos requisitos tienen una lógica en efecto. No todo dumping es dañino para un país. Pensamos en la importación en práctica de dumping de una mercancía no producida en México. En realidad, más que un perjuicio, se ocasiona un beneficio al no existir producción nacional de dicha mercancía en México. La importación a precios más bajos que los normales, que pueden ser los precios internacionales, beneficia a todos consumidores nacionales. La relación causal se exige, pues puede ser que la industria nacional esté en malas condiciones, pero por otras causas, como ineficiencia productiva, por ejemplo. Entonces tenemos que no todo el antidumping, ¿verdad? Puede ocasionar un daño, ¿verdad? Las mercancías que no produce México, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si no se fabrican computadoras, ¿verdad? Entonces, no puede afectar
a esta parte de la industria o del comercio la importación de estos aparatos de computadoras, ¿verdad? Al precio que la estén importando. ¿Por qué? Porque no hay cómo competir con ellos. Si no se produce esa mercancía, pues no puede dañarnos esta importación, este precio, ¿verdad? Entonces aquí el dumping, pues no es dañino para el país porque pues no produce esa mercancía. Entonces es importante señalar que la imposición de una medida compensatoria no es un castigo ni la recaudación conseguida a través de su pago. Se destina a compensar a las empresas dañadas por causa del dumping o subvención. La legislación internacional en esta materia busca establecer una competencia sana. Su objetivo es igualar precios de forma que el comercio internacional se dé en un marco de competencia leal. El bien jurídico tutelado por la Ley de Comercio Exterior no es únicamente la producción nacional, como se podría creer, al ser esta única legitimada para presentar una solicitud de investigación por prácticas desleales, sino la economía nacional en su conjunto, los consumidores y otros procesos productivos. Además, se consideran prácticas desleales de comercio internacional a la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas. Las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria. Tenemos que la determinación de la existencia de discriminación de precios o de subvenciones del daño de la relación causal entre ambos, así como el establecimiento de cuotas compensatorias, se realizará a través de una investigación conforme al procedimiento administrativo previsto en la Ley de Comercio Exterior y sus disposiciones reglamentarias. La prueba de daño se otorgará siempre y cuando en el país de origen o de procedencia de las mercancías de que se trate exista reciprocidad. En caso contrario, la Secretaría de Economía podrá imponer cuotas compensatorias sin necesidad de determinar la existencia de daño. Discriminación de precios consiste en asignar precios diferentes a un mismo bien acorde a dos distintos parámetros que la empresa fije. Sirve para maximizar los ingresos. Para poder discriminar hacen falta dos elementos fundamentales. Información sobre la demanda y arbitraje. La información sobre la demanda ofrece las características del mercado. El arbitraje es la capacidad que tienen los consumidores de revender el producto y los bienes que sean almacenables. En función de que se den estos factores, se puede distinguir tres tipos de discriminación. La discriminación de primer grado se asocia con discriminación perfecta. En este caso, un monopolista extrae todo el excedente de los consumidores. El monopolista cobra a cada consumidor el precio que cada uno de ellos está dispuesto a pagar para obtener una unidad de bien. Por lo tanto, los beneficios son equivalentes al excedente del total. Para poder aplicar la discriminación de primer grado, es importante que exista información perfecta y que no exista reventa
entre los tipos de consumidores y dentro de los grupos. La discriminación de segundo grado consiste en aplicar una política de precios basada en una tarifa en dos partes para todas las personas. Lo que lo diferencia con el primer grado es que no es necesario distinguir la información de los consumidores. Es importante que no exista arbitraje entre los tipos de consumidores. Un ejemplo de ello sería comprar por lotes ofertas al 3x2. Por último, la discriminación de tercer grado consiste en aplicar un precio lineal para cada tipo de consumidor. Se debe saber distinguir el tipo de consumidor y no puede existir reventa entre los tipos de consumidores, pero sí entre grupos. El comercio internacional se denomina dumping, ya que se aplican precios diferentes a países distintos. El dumping es un caso particular de discriminación de precios. De hecho, su nomenclatura en la Ley de Comercio Exterior y en el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6º del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 es justamente discriminación de precios internacional. Existe mucho que puede y debe decirse sobre esta práctica, pero no se ofrecerá en este contexto. Lo que guarda relevancia saber es que en algunos estudios se ha postulado que el dumping es un error legislativo que debe desaparecer. En esencia, las premisas que apoyan lo antes dicho son las siguientes. Número 1, choca con paradigmas actuales en materia de comercio internacional y de bienestar social. Número 2, carece de una sólida cimentación económica. Número 3, es el resultado de una mala práctica comercial o es utilizada en favor de proteccionismo comercial. Y 4, se traslapa con un área que además de tener una columna vertebral económica sólida, no incurre en los defectos descritos, es decir, la competencia económica en general y la depredación de precios en particular. La importación bajo circunstancias o condiciones de discriminación de precios es la introducción de mercancías al territorio nacional a un precio inferior del valor normal. Por tal razón surgen fenómenos económicos que pueden llegar a desequilibrar la economía de un país. El valor normal de las mercancías exportadas a México es el precio comparable de una mercancía idéntica o similar que se destine al mercado interno del país de origen en el curso de operaciones comerciales normales. Sin embargo, cuando no se realicen ventas de una mercancía idéntica o similar en el país de origen, o cuando tales ventas no permitan una comparación válida, se considera como valor nominal. El precio comparable de una mercancía idéntica o similar exportada del país de origen a un tercer país en el curso de operaciones comerciales normales, ese precio deberá ser el más alto siempre que sea un precio representativo. El valor reconstruido en el país de origen que se obtendrá de la suma del costo de producción, gastos generales y una utilidad razonable, los cuales deberán corresponder a operaciones comerciales normales en el país de origen. Respecto a las subvenciones, la subvención consiste en la entrega de una cantidad de dinero por parte de la administración pública a particulares
sin que estos tengan obligación de reembolsarlo. Es decir, y hasta cierto punto se compara con el fideicomiso por parte del gobierno. Para entender bien la conceptualización de esta palabra, se ofrecen las siguientes definiciones. La primera, ayuda económica a fondo perdido otorgada a una empresa colectiva o activa. Número 2, para los efectos de la Ley de Comercio Exterior se entienden por subvención la contribución financiera que otorga un gobierno extranjero, sus organismos públicos o mixtos, sus entidades o cualquier organismo regional, público o mixto, constituido por varios países, directa o indirectamente a una empresa o rama de la producción o a un grupo de empresas o ramas de producción y que con ello se otorgue un beneficio. Alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios y que con ello se otorgue un beneficio, se consideran subvenciones. A título de ejemplo, las referencias sobre el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias. Por lo tanto, se puede conceptualizar a la subvención como un subsidio que es otorgado por el gobierno, sea nacional o extranjero, para el desarrollo del comercio, según sea el caso, puesto que pueden existir intereses particulares de las cuales se puede beneficiar la entidad. Tenemos el procedimiento en materia de prácticas desleales y de comercio internacional para la aplicación de cuotas compensatorias. El seguimiento que se le da a las prácticas desleales como discriminación de precio o de subvenciones del comercio en el ámbito internacional inician con un oficio que se interpone en la Secretaría de Comercio. Esa dependencia tiene la obligación de salvaguardar los bienes nacionales y de establecer cuotas compensatorias de ser necesarias. Los procedimientos de investigación referidos en la Ley de Comercio Exterior deben integrar un expediente administrativo en el cual se expedirán las resoluciones administrativas correspondientes. La solicitud podrá ser presentada por organizaciones legalmente constituidas, personas físicas o morales productoras de mercancías idénticas o similares a aquellas que se estén importando o pretendan importarse en condiciones de prácticas desleales del comercio internacional. En el caso de medidas de salvaguarda de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a aquellas que se estén importando en tal cantidad y en condiciones tales que causen daño, un daño grave o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional. Los solicitantes deberán ser representativos de cuando menos el 25% de la producción total de la mercancía idéntica o similar o directamente competidoras producida por la rama de producción nacional. En la solicitud correspondiente se deberá manifestar por escrito ante la autoridad competente y bajo protesta de decir verdad los argumentos que fundamenten la necesidad de aplicar cuotas compensatorias o medidas de salvaguarda. En tal solicitud se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento, a saber, los solicitantes tendrán la obligación de acompañar a su escrito los formularios que para tal efecto establezca la Secretaría. A partir de la presentación de la solicitud, la Secretaría deberá, número 1, dentro de un plazo de 25 días, aceptar la solicitud
y declarar el inicio de la investigación a través de la resolución respectiva. Número 2. Dentro de un plazo de 17 días, requerir a la solicitante mayores elementos de prueba o datos, los que deberán proporcionarse dentro de un plazo de 20 días, contados a partir de la recepción de la prevención. De aportarse satisfactoriamente lo requerido, la Secretaría procederá conforme a lo dispuesto en la fracción anterior. Si no se proporcionan en tiempo y forma los elementos y datos requeridos, se tendrá por abandonada la solicitud y se notificará personalmente al solicitante. Y dentro de un plazo de 20 días, desechar la solicitud cuando no se cumplan con los requisitos establecidos en la legislación aplicable a través de la resolución respectiva. Para tener el seguimiento correspondiente en materia de cuotas compensatorias, después de un plazo emitido por la Secretaría de Economía de recepción de documentos, la propia Secretaría tiene la siguiente disposición para notificar a la parte interesada. La Secretaría publicará la resolución correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, salvo para el caso de desechamiento, y la notificará a las partes interesadas de que tenga conocimiento a partir del día siguiente a aquel en que se publica la resolución de inicio de investigación en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría deberá notificar a las partes interesadas de que tenga conocimiento para que comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga. Con la notificación se enviará copia de la solicitud presentada y de los anexos que no contengan información confidencial, o en su caso de los documentos respectivos tratándose de investigaciones de oficio. Se dará a las partes interesadas a quienes se envíen los formularios utilizados en una investigación un plazo de 23 días para que presenten los argumentos, información y pruebas conforme a lo previsto en la legislación aplicable. Los plazos dados a las partes interesadas se contarán a partir de la fecha de recibido del formulario, el cual a tal efecto se considerará recibido 5 días después de la fecha en que haya sido enviado al destinatario o transmitido al representante diplomático competente del gobierno del país del exportador, o en el caso de un territorio aduanero distinto, a un representante oficial del territorio exportador. Entonces, respecto a las disposiciones relativas al inicio de los procedimientos y a la investigación, entre las disposiciones que deben tener relevancia al inicio de un procedimiento de investigación en el dumping es el periodo en que se cubran las importaciones de la mercancía, el cual debe ser en 6 meses anteriores al inicio de la investigación. La Ley de Comercio Exterior estipula que para el procedimiento de investigación en materia de subvención se tendrá en cuenta lo siguiente: las resoluciones de inicio, preliminares y finales de las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, y contendrán los siguientes datos: la autoridad que emite el acto, la fundamentación y motivación que sustente la resolución, el o los nombres o razón social y domicilios del productor o productores nacionales de mercancías idénticas o similares, el o los nombres o razón social y domicilios del importador o de los importadores
exportadores extranjeros o, en su caso, de los órganos o autoridades de los gobiernos extranjeros de los que se tenga conocimiento. El país o países de origen o procedencia de las mercancías de que se trate. La descripción detallada de mercancías que se haya importado o, en su caso, pretenda importarse, presumiblemente en condiciones de discriminación de precios o que hubiera recibido una subvención, indicando la fracción arancelaria que corresponda de la tarifa del impuesto general de importación. La descripción de la mercancía nacional idéntica o similar a la mercancía que se haya importado o se esté importando y el periodo objeto de investigación. Los demás que considere la Secretaría. La resolución de inicio deberá contener una convocatoria a las partes interesadas y, en su caso, a los gobiernos extranjeros para que comparezcan a manifestar lo que a su derecho convenga. El periodo probatorio, el día, la hora y lugar en que tendrá verificativo la audiencia pública y la presentación de los alegatos. Si bien es cierto el hecho de regular las subvenciones dadas a las empresas lleva un proceso cuya sistematización es válida y concreta, a falta de esto, el proceso, las aportaciones quedarían injustificadas o desamparadas y finalmente se caería en un delito federal, ya que no se sabría del origen de las mismas. Todo eso es lo que se contempla en la ley de comercio exterior. Esta ley, bueno, la estoy viendo más detenidamente porque es la base junto con los artículos constitucionales, ¿verdad? Que es esta ley reglamentaria de ellos, ¿verdad? Es pues la legislación pues más importante para el comercio exterior, por eso aquí estamos tocando pues ya puntos más particulares, pero ya la ley aduanera y demás pues ya la veremos más superficialmente porque bueno pues ya va muy relacionada con esta ley y luego ya pasaremos igual a los tratados. Hay que leer la ley de comercio exterior, ahorita lo que estamos viendo, ¿verdad? Las prácticas desleales, la subvención y demás, el dumping y demás para ir entendiendo también de qué estamos hablando. Si no, de repente se pierde. Entonces mañana continuamos viendo esto de las prácticas desleales, por favor. ¿Sí queda entendido? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, bueno, que estén muy bien, cuídense. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Gracias, Eduardo, Iván, gracias a todos.